Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículos 11 al 17, y leemos la bendita y gloriosa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Y dice: entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando conoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Padre eterno, gracias te damos por este hermoso privilegio que nos regalas de poder compartir tu bendita y gloriosa palabra, y que seas tú, bendito Dios, que tome el lugar de el control de este lugar, Padre eterno, y sea tu bendito y glorioso Espíritu hablándonos esta mañana, Padre eterno, y que tú puedas llevar al necesitado, bendito Padre, todas esas necesidades, que tú las suplas, el problema que tú lo resuelvas, la enfermedad que pongas tu mano poderosa de sanidad en él. Padre eterno, gracias, bendito Dios, danos un espíritu de entendimiento, discernimiento, para que podamos entender y comprender, digerir tu santa y bendita palabra, bendito Padre. Gracias, en el poderoso nombre de tu Hijo amado te damos gracias. Amén, amén y amén. Tome lugar, amado hermano y hermana, esta hermosa mañana. Muy bien. Después de ver cómo se llevó a cabo la liberación de Pedro, del apóstol Pedro, ahora vamos a ver de qué manera o cómo es que se presenta ante los hermanos de la iglesia. Ya vimos cómo fue la liberación del apóstol. Vemos ahora en estos versículos cómo él se da a conocer a los hermanos de la iglesia. Y es que el hecho de la milagrosa liberación que Dios hizo a Pedro implica solamente aquello que Pedro no podía hacer por sí mismo. Esto implica a lo que Pedro no podía hacer por sí solo. Implica que tenía que haber la mano sobrenatural, y esa mano sobrenatural apareció en el momento propicio para darle la libertad al apóstol Pedro. Cuando Pedro queda indefenso, cuando Pedro se halló indefenso, es cuando aparece la mano poderosa del verdadero Dios, del Dios eterno. Aleluya. Y esto es lindo y maravilloso entenderlo, que muchas veces nosotros también nos hemos encontrado indefensos cuando viene la prueba, cuando viene la lucha, cuando viene la desesperación. Nos encontramos en aquellas angustias tremendas y sentimos que no hay salida al problema, sentimos que no tenemos salida, en otras palabras, nos quedamos indefensos. Y cuando eso sucede, entonces vamos a demostrar que tenemos una total dependencia de Dios, y entonces alzamos nuestra mano y le decimos al Eterno que venga en nuestro pronto auxilio. Y es cuando Él se mueve en su infinita misericordia, en su amor, y desciende para podernos auxiliar. Y es que cuando se queda Él indefenso, porque Él estaba
hacer nada. Y es cuando llega Dios y Él se hace cargo de lo que estaba aconteciendo en ese momento al apóstol Pedro. De igual manera, cuando estamos en ese problema, en esa necesidad, en esa angustia, y encontramos que tenemos demasiadas cosas y nos enfrascamos y sentimos que no hay salida, entonces Dios se hace cargo de nuestros asuntos. Pero es cuando ponemos a Dios en primer lugar, es cuando ponemos a Dios en primer lugar en las cosas, es cuando entendemos y es cuando sabemos que sí hay una mano que nos puede ayudar, y es la mano del Dios eterno, del Dios que predico, del Dios que presento en esta mañana. Oh, bendito y alabado es el nombre del Señor. Si usted tan solo o yo tan solo entendiera esto, oh, yo diera gloria a Dios sin necesidad de pedirles a ustedes que den un gloria a Dios, sin necesidad que digan un amén, un aleluya. ¿Por qué? Porque en nuestros indefensos o de indefensamente sentimos mal, es cuando viene nuestro auxilio y deberíamos alabar y glorificar el nombre del Dios eterno. Y es que los milagros son obras de Dios. Los milagros son obras de Dios. No son obras del que está orando. No es obra del que va a orar por usted. No es obra del que está intercediendo por usted. No, esta obra es una obra milagrosa del eterno Dios Todopoderoso para testimonio a los demás, y que por medio de este testimonio puedan venir almas al conocimiento de este bendito y glorioso evangelio. Oh, alabado es el nombre del Señor. Obras que los hombres no pueden hacer, Dios los ejecuta y solamente Él puede hacerlos. Y por lo tanto, en el ser humano tendría que ver alabanza y gozo, porque en el reconocimiento de que solamente Él puede hacerlo. Pero muchas veces fallamos como humanos, porque vamos a X casa o Y visita, y hay alguien enfermo y ya fuimos a orar y nos llamamos el cuello y sacamos el pecho porque yo fui a orar. Pero no es usted, es Dios, movido en su infinita misericordia, movido en su soberana voluntad, haciendo las cosas. El versículo 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. En este versículo lo que podemos ver es el modelo de la voluntad soberana del Dios vivo. ¿Por qué silencio? En estos versículos estamos viendo el modelo de la voluntad soberana del Dios eterno. Gloria sea el nombre del Señor, porque es esto lo que nos hace entender que era la soberana voluntad de Dios que el apóstol Pedro fuera liberado. Aleluya. Y es que usted no entiende todavía, no se goza, porque es la soberana voluntad de Dios de la que nos tiene sentados en la iglesia, alabando y glorificando el nombre del Señor y gozándonos de que alabamos y glorificamos a un Dios vivo. No es un Dios muerto, no es un Dios que no escucha, es un Dios que escucha y un Dios que da la respuesta a nuestras oraciones. Y por eso debía haber gozo en nosotros de entender que es la soberana voluntad de Dios la que nos liberó del accidente, la que nos liberó en el viejo vivir de las cosas y de las cosas malas que podíamos hacer o que hicimos. Y no nos pegó el balazo perdido, no nos pegó la botella perdida, por la soberana voluntad de Dios. Es lo que tenemos que entender en esta mañana.
que es la soberana voluntad de Dios que nos ha liberado de la cadena de la adicción al alcoholismo, de la adicción a la drogadicción, de la adicción a la prostitución. Es la soberana voluntad de Dios la que Él hizo ver en nosotros que nuestra vida ya no era nada buena. Y por lo tanto necesitábamos venir a los pies de un Dios todopoderoso. Pero desafortunadamente no fue así el caso con Jacob, porque el Señor se lo llevó. Y pues usted también puede decir, pero mi amigo, caminábamos juntos y se fue hace 10 años. Y usted todavía aquí con mi hermano pastor comiendo frijolitos, yendo al buffet chino. Aleluya. En otras palabras, es la voluntad de Dios la que nos tiene con vida. Es la voluntad de Dios. Pero no es el caso de aquellos amigos. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a entender lo que el Señor tiene todavía. Y lo que el Señor quiere que todavía nosotros tengamos ese fruto para darle al Señor. Y lo que tenemos que hacer todavía. Y es que usted y yo, como verdaderos creyentes, debería descansarnos, o sea, nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, debería descansar en la voluntad soberana del Dios eterno. Sabiendo y entendiendo que la soberana voluntad de Dios radica en todas las bendiciones que Él tiene para cada uno de nosotros. No se goza aún así, hermano. No sé si el tema está muy confuso o no lo entendemos o no me doy a entender. Pero quiero decir y enfatizar que es la soberana voluntad de Dios que nos permite tener vida. La soberana voluntad de Dios es la que nos permite gozar de las bendiciones, de las ricas y abundantes bendiciones que el Dios eterno tiene para cada uno de nosotros. Aleluya. Bendito y alabado es el nombre del Señor. A mí me costó este tema, pero trato la manera, con ayuda del Espíritu Santo, poder tratar la manera de darlo. Bueno, Pedro creía que estaba viendo una visión. Versículo 9. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Pedro creía que estaba viendo una visión, como que estaba en un estado semiconsciente, que no podía percibir lo que estaba pasando en él. No podía percibir lo que estaba sucediendo al contorno de él. Pensaba que estaba soñando, que Dios lo estaba liberando. Y muchas veces también nosotros nos quedamos de la misma manera. Cuando hay un pueblo de Dios que está orando por aquella persona que está en quebranto de salud y está muy delicada de salud, y nos quedamos atónitos que cuando uno regresa de X o Y lugar, o cuando uno regresa de la iglesia, el familiar o el amigo, la persona porque estamos orando, le tiene la llamada y le dice, ¿sabes qué? Dios hizo ya la obra. Y nos quedamos atónitos de ver los favores que Dios hace a cada uno de nosotros. Aleluya, bendito y alabado el nombre del Señor. Fíjese que eran tan extrañas y tantas eran las cosas que Dios, porque son Dios lo que hizo. En un breve lapso de tiempo, es que para Dios no hay nada imposible.
A él así se le planta y ahí a la soberana voluntad y así lo hace. Y si no lo tiene ahí, ¿por qué? Porque quiere llevarlo en un proceso. Un proceso para que entendamos que tenemos que tener una total dependencia de este Dios tan lindo y maravilloso. En un lapso breve de tiempo le había acontecido todo al apóstol Pedro, pero despertó de ese profundo sueño que él estaba. Necesita tiempo para poder ordenar sus pensamientos. Necesita tiempo para ordenar lo que estaba viendo, la realidad que estaba viviendo. Aleluya. La realidad que él estaba viendo y viviendo en ese momento. Sino que también, ¿cómo? ¿Por quién? ¿Por qué? ¿Y de quiénes le había liberado Dios? Y así es como usted y yo necesitamos tiempo también para saber cómo fue la liberación que Dios hizo en cada uno de nosotros, del alcoholismo, de la drogadicción, donde estuvo en el viejo vivir. Hoy no, hoy levantamos manos santas alabando y glorificando el nombre del Señor. Hoy estamos alabando y glorificando el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque entendemos que nos ha librado. ¿De qué manera? De la manera que a Él se le ha placido hacerlo. ¿Por quién? Por la mano bendita y soberana del Señor. ¿Por qué? Porque tiene un propósito en nuestra vida el Señor. ¿Y de quién lo estaba librando el apóstol Pedro? De las manos de Herodes, que lo quería quitar la cabeza, quería mandar a otro mundo, lo quería matar. Entonces de él lo estaba librando el Dios Todopoderoso. Ahora, ¿cuántas cosas y qué grandes había llevado a cabo Dios a favor del apóstol Pedro? Para poderlo librar de las manos de Herodes. La pregunta hoy es: ¿de cuántas cosas el Señor lo ha librado a usted, hermano y hermana? Aquí es donde empezamos a entender el mensaje, porque es la soberana voluntad de Dios que ha permitido librarnos de enfermedades, librarnos de accidentes, librarnos de toda índole de lo malo, de lo feo y de todo. Nos ha librado el Señor, y por eso no tengo necesidad de levantar las manos. Yo tengo que dar un gloria a Dios, tengo que dar un aleluya al Dios eterno. Porque el Señor, porque si yo le digo levante la mano las grandes cosas que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros, yo creo que todos levantamos las manos. ¿Por qué? Porque hemos sido testigos evidentes del poder del Todopoderoso. Aleluya. Bendito y alabado es el nombre del Señor. Y fíjese que no solo de Herodes lo libró el Señor, sino que lo que quería ver el pueblo, los judíos, de qué manera o cómo iban a matar a Pedro. Porque el pueblo quería verlo también fuera de ellos. Los grandes religiosos, los líderes religiosos, querían acabar con la vida de él. Pedro al principio estaba alegre por la liberación que le estaba dando el Señor, pero le costaba reflexionar. Pero ahora está dándose cuenta perfectamente de todo lo que Dios ha hecho. Y muchas veces también nosotros tenemos la realidad de la gracia, pero aún sin tener la evidencia de la gracia. Tenemos la gracia, amados hermanos, pero no tenemos la evidencia de tener la gracia. En otras palabras, tenemos al Dios eterno de nuestro lado, pero también tenemos la evidencia que esa gracia, por esa gracia es que hoy estamos aquí sentados. No estamos en un hospital, no estamos en una silla de ruedas,
nosotros, porque entendemos la soberana voluntad de un Dios vivo y verdadero. La gracia la tenemos, pero muchas veces no tenemos la evidencia de la gracia. ¿Por qué? Porque no da testimonio de dónde lo sacó Dios. Y esa es la gracia, dar testimonio de dónde Dios nos ha rescatado. Pero cuando dejamos obrar el glorioso Espíritu Santo en nuestra vida, Él nos da seguridad del cambio que Dios ha obrado en cada uno de nuestras vidas. ¿Sí me doy a entender, amados? Cuando entra en acción el soberano Espíritu Santo de Dios, entonces nos da seguridad del cambio que Él ha obrado en nosotros. Mal hablados, ¿o no éramos mal hablados? Malhumorados. No, hoy no se mira por la máscara. Arrogantes, orgullosos, soberbios, altivos. Mire de dónde Dios nos ha sacado. Como dijo mi hermano, hoy lo tenemos también, pero ya en menos grados. Pero si tenemos la gracia, tiene que desaparecer completamente de nosotros todo esto. Es lindo y maravilloso tener la gracia, tener la evidencia y saber que por la gracia hemos sufrido un cambio en nuestras vidas. Es como la metamorfosis, que el gusano después se vuelve mariposa. Y nosotros eso es lo que sufrimos, también una metamorfosis, de que éramos malolientes, en caso personal, las moscas encima de mí, vomitado, y no le digo lo demás, del 1 y el 2, y el mosquerío ahí encima de mí. Imagínense, de ahí la gracia me ha rescatado. Alabado y glorificado es el nombre del Señor. Y así puedo preguntar a usted, así drogadictos ahí pidiendo, y todos eléctricos y todos así caminando sin rumbo fijo, porque así nos dejaba el crack. Cuando echamos el crack nos íbamos sin saber para dónde íbamos, corriendo como locos. Y de dónde la gracia de Dios nos ha rescatado. Alabado y glorificado el nombre del Señor. Oh, bendito el Dios eterno. Pedro creía que estaba viendo una visión, pero no era así. Y estaba sorprendido. Es obvio que también a nosotros nos deja sorprendido lo que Dios ha hecho con nosotros. Nosotros mismos tendríamos que estar sorprendidos del cambio que Dios ha generado en nuestra persona. Ahora no digamos nuestros impíos y carnales familiares. ¿Qué tenés? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Por qué tenés dinero? ¿Por qué te bendice más? ¿Por qué estás más bendecido que yo? Son las expresiones de nuestros familiares, ¿sí o no? Y entonces usted cuando eso sucede, usted lo que tiene que decirle es que tengo la gracia de un Dios vivo y verdadero. Y sé que la soberana voluntad de Dios radica en sus bendiciones, y por eso es que estoy así. En la soberana voluntad de Dios. No en lo que usted hace, ni en no porque va al gimnasio y tiene unos grandes músculos, no, sino que es por la fuerza del Dios eterno. Porque a Él le place. Bendito y alabado el nombre del Señor. Le tomó cierto tiempo organizar sus pensamientos, darse cuenta de lo que estaba aconteciendo, lo que estaba pasando en él. Y cuando él se da cuenta, él entonces comprendió que Dios, que era o que había sido liberado por la soberana voluntad de Dios. Y lo que platicaba con mi hermano Lorenzo, que es la soberana voluntad de Dios la que a él lo tiene con vida hoy. Y nos alegramos porque hoy está con nosotros. Yo me alegré cuando le vi. ¿Por qué? Porque vemos un milagro de Dios en él, de las oraciones de todo un pueblo que estuvo clamando por él. Pero entendemos que nosotros no hicimos nada. Quien hizo y quien seguirá y quien completará la obra en él
es el Dios eterno. Gloria a Dios, bendito y alabado. Porque también Pedro entendió y comprendió que tenía un propósito todavía en él. Y el propósito en él es que tenía que ser erradicado este bendito y glorioso evangelio por todos los pueblos aledaños al país de Israel. Es que el evangelio tenía que llegar a todo. Él tenía que seguir predicando el evangelio. Ese era el propósito. Tenía almas que venir todavía a los pies de Cristo cuando Él predicara este bendito y glorioso evangelio. Por eso es que el poder del evangelio tiene para aquellas personas que no han reconocido que son pecadoras y que tienen que reconocer que tiene que haber uno que perdone pecados, y esa es la persona de mi Señor Jesucristo, el que tiene poder para perdonar pecados. Amigo y amiga, por casualidad no ha venido a la iglesia. ¿Por qué? Porque en la soberana voluntad de Dios es que iba a escuchar este mensaje. Para perdón de pecados, por supuesto. Y es que por eso es que nuestro pastor nos explicaba y entendimos y comprendimos que por qué antes de nosotros se van otras personas. ¿Por qué? Porque Él nos explicó que el fruto de Él o de esa persona ya había terminado en la tierra. Y el fruto que usted tiene que dar todavía no ha terminado. Y por eso aquí estamos vivitos y coleando. Y el Señor aquí los tiene. Entonces, lo mismo con el apóstol Pedro. Todavía había propósito de él en esta faz de la tierra. Todavía tenía que desarrollar un ministerio y ampliar su ministerio del Señor en esta tierra. Oh, bendito y alabado es el nombre del Señor. Consideró el tremendo peligro que, estamos hablando del apóstol Pedro. Cuando él está liberado, cuando ya está en libertad, él viene, reflexiona, considera el tremendo peligro en el que él se encontraba y la milagrosa liberación que había hecho Dios por él. Reflexiona sobre lo que había que hacer hoy en adelante, y la providencia de Dios va a dejar un espacio también para que entre a ejercer la providencia nuestra. Y que cuando entre a ejercer la providencia nuestra, tenemos que entender y saber que la providencia de Dios va a completarla, no la va a dejar a medias. Él completa la providencia de Dios, porque Él es el proveedor de salud. Y Él, cuando empieza una obra, Dios la termina. Cuando Dios empieza una obra, Él la termina. Porque Él no deja nada a medias. Él la termina. Y entonces el apóstol Pedro va directamente a casa de donde estaban algunos amigos. Y esta casa es la casa de María. Y nos explicaba nuestro hermano pastor que era la casa de María, la madre de Juan Marcos. Y para poder saber algo de ella, podemos decir que María era tía, y nos adelantó hermano pastor que era tía ¿de quién era? De Bernabé. Así lo dice Colosenses 4:10. Y esta es la única vez que se va a mencionar. Y las escrituras así lo dicen. Probablemente era viuda. El nombre del esposo no sé porque no se menciona en las escrituras. Posiblemente tenía dinero. Tenía dinero porque tenía una gran casa, dueña de esa propiedad grande, porque dice aquí la palabra que había una muchacha de nombre Rude, que era la que abrió la puerta. Entonces se sobreentiende que la casa era un estilo palacio. Entonces quiere decir que ella tenía cómo sostenerse. Había algo ahí, y donde los creyentes estaban reunidos, y estaban los hermanos cuando llega el apóstol Pedro. Era tan grande que tenía una persona cuidando y que le daba la bienvenida a todos los huéspedes que llegaban ahí. Parece que María era una mujer muy piadosa y puede ser un ejemplo dinámico para todas y cada una de las hermanas mujeres. ¿Por qué? Porque
implicaba o le hablaba tanto a Juan Marcos que se dedicara por completo a la obra. Qué lindo, ¿no? Que se dedicara a trabajar en la obra. Y Juan Marcos era el hijo de él. Y lo creció en el Evangelio. Y lo estimula a Juan Marcos para que dedicara su vida a las misiones. Así como el apóstol Pablo y Bernabé, que era su primo, lo hiciera. Eso es lo que podemos hablar de lo que es María. Entonces, el apóstol va a la casa de donde estaban sus amigos, donde estaban los apóstoles, y era la casa de María, la madre de Juan Marcos, tía de Bernabé. Y aquí es donde podemos también entender y comprender que cuando una casa se convierte en una pequeña iglesia, eso se convierte en un santuario. ¡Aleluya! Ahora entendemos cómo es nuestros hogares cuando damos cabida a una reunión familiar. No es simplemente que ya está la reunión y ahí se quedó. No, esto implica que la casa suya, donde se da un estudio, donde hay una reunión familiar, donde hay una célula, dice que es un pequeño santuario. En eso se puede convertir la casa en una iglesia o un pequeño santuario. ¿Y qué es lo que estaban haciendo cuando llega Pedro? Estaban orando, estaban dando oración, y esto le daba importancia a una oración conjunta. Pedro llega cuando todos los hermanos y todos los que estaban en la casa estaban orando. No estaban viendo novelas, no estaban viendo América Chivas, no estaban en el chisme, estaban orando, estaban en comunicación con Dios. Ellos estaban en comunicación con Dios, pidiendo la liberación de Pedro. Ni cómo lo iba a hacer, ni ellos entendían cómo iba a ser la liberación de Pedro. Porque cuando llega Pedro ahí se quedaron con la boca abierta. No sabían, no entendían cómo Dios iba a hacer la obra. Oh, qué lindo es el Señor, ¿no? Pedro llega, entonces cuando todos estaban orando. Pedro tocó la puerta y espera un poco. La muchacha Rode, dice la palabra del Señor, que su nombre significa rosa, estaba ahí como que ella hacía las funciones de portera, como que hacía las funciones de abrir y cerrar la puerta, porque ella escuchó y ella conocía bien la voz del apóstol, y de gozo ella no abre la puerta. De gozo, de tanto gozo, no abre la puerta, sino que lo que hace, se va adentro y le da la noticia a los hermanos que estaban orando. Había tanto gozo en la muchacha de saber y de oír la voz del apóstol Pedro que estaba ahí. Y le dicen ellos: estás loca, estás loca. Y puede ser que algunos van a decir que estos tenían poca fe en la oración que estaban haciendo, pues que no creían que pudiese ser el apóstol que llamaba. Sabían ellos perfectamente que Dios iba a actuar. Claro que sabían que iba a actuar. Está como que cuando usted y yo estamos orando, pidiendo a Dios, sabiendo que va a actuar, pero no sabemos de qué manera. Y cuando sabemos la manera como Dios actúa, entonces nos quedamos con la boca abierta, y nos deja con la boca abierta el Señor. ¿Por qué? Porque Él tiene poder para hacer todo esto. ¿Saben que Dios puede actuar? Claro que sí, que Dios actuaría. Y actuó del modo más conveniente para el apóstol Pedro y para la iglesia. Pero se sorprenden cuando lo ven en libertad. Y del modo como lo hizo. Ahora, la puerta de hierro de la cárcel, ¿qué pasó? Se abrió. Y cuando Pedro está tocando la puerta, ¿qué? ¿Se abrió o no se abrió? Sí. No se abrió porque tuvo que esperar ahí. Imagínense, la puerta de la cárcel se abrió de par en par. Y la puerta de la casa lo hicieron esperar un momento. Lo hicieron sufrir a Pedro ahí un momento. No lo querían dejar entrar. Y de la cárcel sí salió bien. Pero
Pedro ahora le va a referir a ellos de la manera como Dios los había liberado. Y él cuando entra, oiga, esto será como debe de ser, ¿no? Pentecostales. ¿Ah? ¿Qué hace el pentecostal? Brincar y gritar, exactamente. Cuando nos dan una voz, una noticia que nos impacta. El caso que el hermano Lorenzo vemos, algunos quisieran decir, ¡gloria a Dios! Y brincar, ¿verdad? Así somos los pentecostales. En otras palabras, ¿qué somos? Ruidosos. Ruidosos para cuando dan una noticia. ¿Y qué tiene que hacer el apóstol Pedro? No hagan bulla, cállense. Porque los soldados vienen tras de mí. Lo sabía, claro que lo sabía. Toca la puerta. Les da la señal de que se callasen. Les hace la señal con su mano que no hicieran ruido. ¿Por qué? Porque había demasiado gozo en los hermanos que estaban orando de ver en libertad al apóstol Pedro. Qué lindo es cuando usted, hermano y hermana, también ve finalizada una oración, cuando Dios hace el milagro en aquella persona. Saltamos de emoción, saltamos de júbilo y diciéndole al Eterno gracias por lo que Él ha hecho. Claro que por la hora era peligroso que hicieran ese ruido. Imagínense nosotros en nuestras reuniones familiares saltamos y brincamos y todo. A mí una vez en McKinney me iban a echar a la policía porque los hermanos ahí gozosos y todos aplaudiendo y todo, y llega la de abajo y dice, hey, poquito de silencio por favor porque voy a llamar a la policía si no entienden. Imagínense todo, y nosotros gozosos y no entendimos y todavía hicimos más bulla. Imagínense, es que así es el pentecostal, ¿verdad? Que le da gozo. Ruidosos. Y esto pues en ellos creaba un peligro porque ya eran altas horas de la noche. Pero no cabe duda que en ellos había en su corazón un tremendo gozo en dar gracias a Dios por lo que había hecho con el apóstol Pedro. Había en los hermanos un tremendo gozo en dar gracias a Dios por la liberación y por el milagro que Dios había hecho con el apóstol Pedro. Oh, bendito y alabado el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque fíjese que copié literalmente, me metí a leer un comentario y dice, para dar gracias a Dios por la noticia que había llegado, y para que diesen gracias a Dios por tan milagrosa liberación del portavoz y más destacado miembro del colegio apostólico, dice el comentarista. Imagínense cómo cataloga al apóstol Pedro, que él era el más eminente de los apóstoles y que era el destacado miembro del colegio apostólico. Pedro no tenía ninguna otra cosa que hacer ahí. Así que, por su propia seguridad, por sus propios pensamientos, él parte y se va para otro lado. Es probable que los demás apóstoles ya no estaban ahí, sino que ya se habían huido o se habían ido para otros lugares. De ver que el seguimiento, o de ver que ya el Herodes los estaba siguiendo demasiado. Por último, fíjese cómo Dios espera que el pueblo solucione su propia salvación. O sea, la liberación. Cuando está en las manos, claro, de uno hacerlo. Pero el resultado de esa liberación hecha por Dios a su siervo Pedro, lo está dejando plasmado en las benditas y gloriosas palabras de él. Y los resultados es que encuentra la liberación. Y en nosotros también, hermanos, cuando estamos en oración, también van a haber resultados. Y los resultados van a ser diferentes, ¿sí o no? Los resultados que vamos a tener van a ser diferentes, no van a ser iguales. ¿Por qué? Porque a Dios le place trabajar en uno de una manera y en otro de otra manera. Porque aquí podemos decir, puedo levantar la mano que yo vine por un sermón.
Yo vine porque yo leí, el caso mío, yo vine a los pies de Cristo porque leí el Evangelio de Juan. Porque yo me había ido me había mandado mi papá a estudiar catecismo cerca de la capital en Guatemala. Y cuando yo hice unas pruebas no me contestaron, entonces yo empecé a leer el Evangelio de Juan, y eso provocó el cambio en mi vida para que viniera a los pies de Cristo. Y de otra manera puedo decir que más de alguno puede decir: yo vine a los pies de Cristo porque mi niño me llevó una cosa de escuela dominical donde decía que Dios te ama, o algo otro. Otro puede decir: yo vine por un tema de un X o Y himno. Y así podemos decir. Entonces, en otras palabras, estoy hablando de que Dios ha obrado en diferentes maneras en nuestra liberación. Dios ha obrado en diferente manera en nuestra salvación. Dios ha obrado de diferente manera para que hoy estemos aquí y todos ahora unidos alabamos y glorificamos el nombre del Señor, independientemente de la forma en que Él nos haya traído a sus pies. Hoy en conjunto alabamos y glorificamos este bendito y glorioso nombre que es de nuestro Dios Todopoderoso. Eso es lo que debe haber gozo en nosotros, y nunca debe terminarse ese gozo en nosotros. Aquí lo que debemos de notar es que la iglesia estaba en continua oración. Estaba en una oración ferviente. Y que realmente esperaban un milagro. Realmente esperaban el milagro. De cualquier manera, usted y yo no podemos juzgar a los hermanos que si esperaban o no esperaban el milagro. Que de que Dios lo iba a hacer y lo hizo. ¿De qué manera? Del modo más tremendo. Igual. Puede ser que ahorita usted tenga una oración en las manos del Señor. Puede ser que su familiar ahorita esté en las últimas. Puede ser que un familiar suyo pueda estar infectado del COVID-19 o amigo, o quién sé yo. Simplemente oremos y pidámosle a Dios que Él va a actuar. Así como lo ha hecho con todos nuestros hermanos, así lo va a hacer con Él. Solamente debemos de confiar en el Eterno, de confiar en su poder, confiar en que lo va a hacer. Porque la iglesia que estaba orando ya había presenciado la muerte de algunos líderes. En el caso que se puede mencionar y que la Escritura lo menciona, de Esteban, del primer mártir que era Esteban, y del otro que se puede mencionar es Santiago el apóstol. Mateo capítulo 18, 19 dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Dice Marcos 11, 24: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Bendito y alabado el nombre del Señor. Se me termina el tiempo. Y no quiero dejar este lugar sin antes hacer una invitación. Sé que el mensaje no fue un mensaje evangelístico, pero le hemos presentado a un Dios que hace milagros. Amén. Y que lo sigue haciendo, así como los hizo allá, lo sigue haciendo hoy en día. Y si usted quiere venir a los pies de Cristo y no tiene a Cristo en su corazón y ha venido a la iglesia, no por casualidad, Dios quiere salvar su vida y tiene un propósito todavía en su vida. Quiere venir a los pies de Cristo, mi pastor vendrá para orar usted. Si usted quiere recibir a Cristo, no tiene a Cristo en su corazón y lo quiere hacer, venga a los pies de Cristo. Venga. No deje para mañana lo que pueda hacer hoy. El amor del Señor es grande, que todavía le ama y le habla y lo llama. Que Dios pueda bendecir la vida de usted y que Dios pueda guardarle, y esperamos verlos en una próxima oportunidad, amados hermanos, y que Dios me los bendiga, mi pastor con nosotros, y que Dios me los guarde. Bueno, gracias a Dios por su palabra. Y es increíble que el Espíritu Santo haya registrado esta porción. ¿Sabe por qué? Porque la historia se sigue repitiendo. El libro de los Hechos todavía no está terminado. ¿Y cuántas veces nosotros hemos estado orando por algo?
Y cuando recibimos la respuesta, nos sorprendemos. Eso es lo que digo, nos sorprendemos. Y empezamos a contarle a medio mundo de que el Señor contestó nuestra oración. ¿Por qué deberíamos sorprendernos? Entonces quiere decir que nosotros orábamos, pero no esperábamos respuesta. ¿Entendió? O sea, orábamos y por eso cuando viene la respuesta, wow, hermano, mire, y empezamos nosotros sorprendidos que el Señor contestó nuestra oración. Pues bien, el Señor sigue contestando nuestras oraciones. Y anoche, no es una canción, no es la canción Anoche soñé contigo, no. Anoche estaba soñando y el sueño persistía toda la noche estuve en lo mismo, mi mente estaba como directa, clavada. Y el pensamiento era este: todo lo que Dios hace, para Él es natural. Para nosotros es sobrenatural, pero para Él es natural. O sea, las cosas que nosotros las tomamos como sobrenaturales, para Dios son cosas naturales. ¿Me están oyendo? Es como cuando de repente, por ejemplo, queremos ponerle una carga a un niño pequeño y no puede con ella. Y nosotros la levantamos y el niño se queda sorprendido que la levantamos con una suma naturalidad. ¿Entendió? Por eso, deja en los hombros del Señor todas tus cargas pesadas. Póngase de pie. Yo manejo un principio en mi vida. Si no puedo con cargas pesadas, o sea, si nada más puedo cargar cosas livianas, no me voy a cargar con algo muy pesado. Y estoy hablando de algo práctico en mi vida. Es decir, yo nací en el campo, zona cafetalera, íbamos a cortar café. Yo era buenísimo para cortar café, pero malísimo para sacarlo de donde lo cortábamos, de las lomas de allá, de las quebradas. Yo era malísimo. Mi primo no era tan bueno para cortar, no era tan rápido, pero era buenísimo para cargar. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Nosotros le llamábamos vaca, hacíamos una vaca. Es decir, nos juntábamos, íbamos a echar juntos en el mismo saco. Porque, es decir, lo que a él no le abundaba, ya a las 3 de la tarde, él empezaba con aquellos sacos de 6 arrobas, 150 libras, a sacarlos como Juan para su casa. Yo, con uno de esos, iba. Imagínense, ¿y esto que pesaba 110 libras? Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tener a un Dios tan sorprendente y tan grande y tan maravilloso. Quiero que alabe al Señor y le dé gloria por su bondad y su misericordia. Gracias, Señor, por tenerte a nuestro lado. Gracias por disfrutar, Señor, de tu bondad y tu poder. Bendice a mis hermanos y llévalos también a sus hogares. Nos vemos, si Dios así lo permite, y si la mujer le da permiso, a las 6 de la tarde.